Buen día, estudiantes que cursan la materia de Enfermedades Transmisibles 1 en la carrera de doctorado en medicina. Nosotros somos el grupo número 34 con el tema Bacilos Gram negativo, específicamente generalidades de las enterobacterias. Nuestro grupo está constituido por las siguientes integrantes: Carla Daniela Meléndez Portillo, Diana Lucila Mesa Guevara y mi persona Alejandra María Meléndez Portillo. Sin más que decir, damos inicio con la explicación. Bien, continuando con el tema, en el primer apartado tenemos a la descripción de la gente, que dice que las enterobacterias constituyen una familia grande y diversa de bacilos gram negativos, que pertenecen tanto a la flora normal de los seres humanos y en los animales. Una cuanta están adaptadas estrictamente a humanos. Las enterobacterias crecen con rapidez bajo condiciones aerobias o anaerobias y tienen una actividad metabólica. También decimos que la causa más común de estas infecciones de vías urinarias y un número limitado de especies también son agentes causales de diarrea. La diseminación al torrente sanguíneo causa un choque endotóxico por bacterias gram negativas. Las complicaciones temibles y a menudo letales. También decimos que las enterobacterias se encuentran entre las bacterias más grandes, pues están miden de 2 a 5 micrómetros de longitud con bordes paralelos y extremos redondeados. Su forma varía desde cocobacilos grandes hasta los bacilos elongados, filamentosos. Los microorganismos no forman esporas ni presentan tensiones ácido resistentes, y los bacilos son grandes. La pared celular, la membrana celular y las estructuras internas son similares desde el punto de vista morfológico en todas las enterobacterias y poseen las características para las bacterias gram negativas. También podemos decir que las enterobacterias proliferan con facilidad en medios simples, a menudo con una sola fuente energética de carbono. Al crecimiento es rápido bajo condiciones, como ya lo mencionaba, aerobias y anaerobias. Produciendo colonias de 2 a 5 milímetros en medios de agar y con turbidez. Las enterobacterias fermentan glucosa, reducen nitratos a nitritos y son negativas para oxidasa. Decimos que en la actualidad se han descrito alrededor de 50 géneros y cientos de especies y subespecies, aunque las especies que producen gran variedad de enfermedades en el ser humano son muy pocas. Estas constituyen el 70% de las infecciones del tracto urinario y muchas infecciones intestinales. Dentro de algunas especies de las familias de las enterobacterias que causan enfermedades en el ser humano, tenemos a la salmonella, un serotipo TIPI, a la shigella, tenemos a la Yersinia pestis, y mientras que las especies Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Protus mirabilis y les causan infecciones oportunistas. Estas crecen con rapidez, bajo condiciones, como ya lo mencionaba, aerobias y anaerobias y poseen actividades metabólicas. Estas no forman esporas, ni tampoco presentan tensiones ácido resistentes desde un punto de vista morfológico. Todas las enterobacterias poseen la misma pared celular, la membrana celular y sus estructuras internas son similares. Bien, en el siguiente apartado tenemos a la historia de la enfermedad, que los primeros registros de las enfermedades causadas por las enterobacterias datan del año 430 antes de Cristo en Atenas, donde un brote de lo que pudo haber sido fiebre tifoidea causada por salmonela mató a más de la mitad de de la población de la ciudad. En ese entonces se consideraba como una de las más poderosas ciudades, Grecia y del mundo antiguo. En el año 541 después de Cristo, en Egipto, la enterobacteria Yersinia pestis se dio lugar a una de las
tres más grandes pandemias conocidas por el norte de África, en Europa, en Asia Central y Arabia. En el momento en que esta pandemia terminó a mediados del siglo VIII, la mayor parte de la población de estos países había muerto de peste. Durante la pandemia del año de 1320, más de 25 millones de muertos únicamente en Europa, del 30% al 40% de la población. Y la tercera pandemia comenzó en China en 1860 y se extendió a África, Europa y América. Entre los años 1950 y 1959 se descubre en Gran Bretaña las primeras cepas de Escherichia coli enterotoxigénica, la cual fue responsable de brotes de diarrea en niños durante esas fechas. Para el año 1980 se descubre Escherichia coli enterohemorrágica, donde se relacionaron brotes endémicos de anemias, hemolítica, insuficiencia renal y trombocitopenia. Bien, tenemos en este apartado la epidemiología, que las enterobacterias forman parte de la flora normal de la porción distal del tubo digestivo de los seres humanos, el aparato reproductor femenino y son localizadores de la piel. Podemos decir que las podemos encontrar fácilmente en la naturaleza, ya sea en sitios con agua y con mínimos recursos energéticos. En el aparato respiratorio las podemos encontrar, pero son escasas, perdón, aunque se ven en aumento en pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas y debilitantes. Las enterobacterias más comunes que encontramos en la flora normal de nuestro cuerpo es la Escherichia coli, al igual que la Klebsiella, la Proteus y la Enterobacter. En la flora normal del tubo digestivo existen grandes cantidades de la Escherichia coli, pero estas actuarán como agentes patógenos. Cuando se perforan los intestinos y las bacterias tienen acceso a la cavidad peritoneal. Esto se debe de que luego de acceder adquieren factores de virulencia. Pueden causar enfermedades digestivas y extraintestinales. Estos son responsables de más del 80% de números de infecciones hospitalarias y son causantes de gastroenteritis, perdón. También causan más del 90% de los casos de cistitis y de los más de 250,000 casos de pelofrenitis. La Escherichia coli enteroxigénica es causante de la diarrea del viajero visitante en países desarrollados. Producen el 20% de los casos de diarrea en lactantes en dichos países. Además, son causantes de la mortalidad y la morbilidad en desnutrición y retrasan el desarrollo de los países subdesarrollados. Las enfermedades por estas enterobacterias en países industrializados son pocos comunes. Infectados o portadores pueden consumir en alimentos crudos, en ensaladas, o carnes vegetales marinados y asociados a un mayor riesgo a adquirir con este microorganismo. En brotes epidérmicos, la transmisión puede darse de persona a persona. La transmisión suele ocurrir más en países de desarrollo. Los brotes epidérmicos nacionales y regionales suelen darse por el consumo de hamburguesas, jugos no pasteurizados y vegetales frescos. Bien, ahora les hablaré sobre el reservorio de estas enterobacterias. Tenemos a la Escherichia coli, que del reservorio de la Escherichia coli es flora intestinal de los seres humanos y animales. El reservorio de la Escherichia coli enterotoxigénica lo constituyen los casos de lactantes y adultos portadores mediante la transmisión por la vía fecal
oral. Y el reservorio de la Escherichia coli enterohemorrágica es el ganado. También la shigella, el reservorio para esta es la más importante y se encuentra en el ser humano, pero se tiene este registro de brotes en colonias de primates. Y también la Yersinia, reservorio natural para la Yersinia pestis, estas son las ratas. El ganado y los conejos, reservorios naturales de la Yersinia enterocolítica, mientras que los roedores, los animales salvajes y las aves de caza son los reservorios naturales de la Yersinia pseudotuberculosis. Y también la salmonela, que este es el reservorio principal en el tracto intestinal de las aves domésticas y aves silvestres, también presentes en el ganado porcino y bovino, hasta en reptiles. Y por último, a la Klebsiella está presente en el sistema respiratorio y en las heces de casi el 5% de las personas sanas. Bien, y ahora por último, el periodo de incubación, dice que el crecimiento es mucho más rápido bajo condiciones aerobias y anaerobias, produciendo colonias de 2 a 5 micrómetros en medios de agar y con turbidez difusa en caldos de cultivo después de 12 a las 18 horas de incubación. El periodo de incubación de la Escherichia coli es de 2 a 10 días, con una media de 3 a 4 en la mayoría de serotipos. En Alemania, en el 2011, sufrió un brote de Escherichia coli, que presentaba una media de 8 días. La shigella, de su periodo de incubación es de 2 a 3 días, a ser de 12 a 96 horas. La Yersinia, comúnmente, se da de 3 a 7 días, pero menos de 10 días. Y por último, la Salmonella, su periodo de incubación es de 6 a 72 horas, generalmente de 12 a 36 horas, pero se han registrado periodos de incubación de hasta 16 días. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Carla Daniela Meléndez Portillo y me corresponde continuar con la exposición. Vamos a ello. Hablaremos sobre el periodo de transmisibilidad de las enterobacterias y empezaremos diciendo de que los contactos de persona a persona, ya sea de forma directa, son una forma de transmisión y estas pueden ser a través de la vía oral o a través de la vía fecal de estas personas que están infectadas. En este caso, si nosotros estamos en contacto con las heces del paciente o cuando nosotros tocamos o manipulamos objetos que estas personas han tocado previamente. Entonces nosotros corremos el riesgo de que podamos infectarnos, ya que el modo de transmisión de las enterobacterias es a través de estos tipos o a través de estos mecanismos, como ya he explicado anteriormente, a través de sus fluidos o de objetos que ellos han manipulado también. La contaminación fecal del agua, como podemos observar en la imagen de la derecha, y de algunos alimentos, como podemos observar en la imagen del medio. Además, tenemos lo que sería la contaminación cruzada durante la preparación de ciertos alimentos. Cuando nosotros estemos preparando ciertos alimentos, es necesario desinfectar correctamente nuestras manos, y no solamente para los alimentos, sino también para la vida cotidiana, ya que como sabemos, hay muchas bacterias que nuestras manos se contienen, ya que estas coexisten ya sea en el ambiente o en superficies que nosotros podemos tocar o manipular y que personas que han sido infectadas o que están infectadas puedan tocar también. Entonces nosotros no sabemos. Entonces por eso es necesario de que el lavado de manos sea una técnica que nosotros podamos realizar cotidianamente. Además, no solo de la preparación de alimentos, como ya explicaba, puede ser a través de la ingesta del agua, ya que, como sabemos, hay ciertos, por así decirse, países en desarrollo, en progreso de desarrollo, y esos muchas veces no tienen la oportunidad de que puedan purificar lo que sería el agua. Entonces, estos países siempre están
en riesgo de poder producir ciertas enfermedades de tipo bacterianas. Un ejemplo de estos alimentos que pueden producir cierto tipo de bacterias serían las carnes vacunas. En este caso, como observamos en la imagen, en la carne molida que se utiliza para las hamburguesas, muchas veces puede traer lo que sería la bacteria de la Escherichia coli, ya que esta bacteria sabemos de que es parte de nuestra flora normal y es una bacteria oportunista, ya que esta puede convertirse en patógena y puede producir más daño en el hospedero. De esto vamos a hablar un poco más adelante en el apartado de patogenicidad. Y además de las carnes vacunas, podríamos tener otros tipos de productos cárnicos, superficies y utensilios de cocina contaminados. En este caso, no solamente es Escherichia coli, sino que hay otros tipos de bacterias que pueden persistir o pueden permanecer en algún tipo de superficies o de utensilios que han sido contaminados. En este caso, cuando nosotros estamos desinfectando ya sea el pollo o huevos, corremos el riesgo de que el lugar en donde hemos desinfectado ese tipo de alimentos o donde hemos manipulado ese tipo de alimentos quede contaminado. Algunos alimentos contaminados, como ya había mencionado anteriormente, son las carnes de las hamburguesas, como observamos en la imagen, que estas pueden traer lo que sería la bacteria de la Escherichia coli. También tenemos lo que sería ciertos tipos de embutidos como el salami curado, yogurts y quesos elaborados con leche cruda no pasteurizada previamente para su uso. Esto quiere decir de que si nosotros no preparamos correctamente los alimentos o ingerimos alimentos que están infectados por ese tipo de bacterias, vamos a, por así decirse, contagiarnos nosotros de este tipo de bacterias. Como observamos en la siguiente diapositiva, en el pollo nosotros podemos encontrar más que todo la bacteria de la salmonela. Es por eso de que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un video de por qué no deberíamos de lavar el pollo. Y los huevos debemos de desinfectarlos correctamente antes de nosotros poder ingerirlos. Y las enfermedades o las infecciones intrahospitalarias más comunes que pueden transmitir este tipo de bacterias, más que todo Escherichia coli y Klebsiella, son las infecciones urinarias, ya que sabemos de que el 80% de las infecciones ocasionadas es por el uso de una sonda vesical permanente, y estas no solamente pueden adquirirse lo que serían bacterias, sino que también parásitos. Bueno, en la siguiente diapositiva hablaremos sobre lo que sería el mecanismo de transmisión de las enterobacterias. Las enterobacterias, como ya les había explicado anteriormente, se transmiten por contacto directo con la piel, con las mucosas o con la persona que está infectada. En este caso puede ser con su fluido, ya sean las heces o la orina. Y en este caso, las personas que puedan tener más riesgo, por así decirse, de contraer este tipo de enfermedades son las del personal de salud, más que todos los laboratoristas, ya que estas personas son las encargadas de realizar lo que serían los exámenes correspondientes para poder diagnosticar este tipo de enfermedades, ya sean por bacterias u otro tipo de microorganismos que estén presentes y que puedan producir enfermedades. En este caso, los laboratoristas, cuando llegan pacientes que llegan con diarrea y se les es necesario realizarse lo que sería el examen de heces, entonces los laboratoristas están en contacto con ese tipo de heces o con ese tipo de fluidos de los pacientes, ya sea también con la orina a través del examen de orina o a través del examen del urocultivo, ya que es ahí donde se puede también detectar lo que serían las infecciones de las vías urinarias a través de o causada por lo que sería la bacteria Escherichia coli. También se puede transmitir a través de las heridas contaminadas de estos pacientes que llegan contaminados o que se les ha infestado lo que sería ciertos tipos de heridas que han tenido. Por ejemplo, cuando nosotros estamos partiendo, por así decirlo, el pollo y el pollo esté infectado con salmonela, entonces corremos el riesgo de que esa infección
de que esa herida se pueda infectar con ese tipo de bacteria, o por contacto también indirecto a través de objetos, de materiales y de superficies ambientales contaminadas, o en este caso, que estuvieron en contacto con la persona afectada. Esto quiere decir de que si yo manipulo un objeto o un utensilio que la persona que está infectada ha tocado previamente, yo también me voy a infectar, ya que como sabemos, este tipo de bacterias infectan comunitariamente a muchas personas. Tenemos ciertos tipos de infecciones que pueden transmitir estas bacterias. Y tenemos lo que serían las infecciones nosocomiales, en este caso dadas por la bacteria de la Escherichia coli. Tenemos también lo que sería a través de la ingesta de alimentos o agua, que en estas están más que todo involucradas lo que sería Salmonella, Shigella y Yersinia enterocolítica. Y también tendríamos lo que serían las infecciones gastrointestinales, que estas pueden producir más que todo diarrea, ya que como sabemos, la diarrea puede ser causada por bacterias, tanto como bacterias y parásitos que se encuentran en los alimentos y en el agua. Entonces, la diarrea es por así decirlo, el síntoma principal que nosotros vamos a detectar cuando existe una enfermedad de tipo bacteriana. Pueden producir las infecciones gastrointestinales, como ya les había dicho, pueden producir diarrea y diferentes manifestaciones dependiendo de la profundidad de la invasión. Y también tenemos ciertos tipos en orden. Podríamos mencionar el primer tipo de infecciones en el que la bacteria se adhiere a lo que sería la mucosa de la célula epitelial, pero no la penetra. También tendríamos lo que serían las bacterias que liberan exotoxinas y que estas sí penetrarían a las células. Y estas producen lo que sería la pérdida de electrolitos y por ende la muerte celular. Además, puede producir diarrea acuosa y fiebre, ya que como sabemos, estas bacterias pueden producir diferentes tipos de diarrea. Pueden diarrea normal, diarrea acuosa, diarrea con presencia de sangre en las heces o diarrea con presencia de leucocitos o ambas. Este primer tipo es un ejemplo, en el ejemplo que podemos dar sería la Escherichia coli enterotoxigénica y otro tipo de bacteria sería la Vibrio cholerae. No voy a entrar muy en contexto con este tipo de bacterias, pero sí es importante mencionar que es de la familia, como ya su nombre lo indica, de la familia de los vibrios que tienen forma de coma. Y estas bacterias lo que producen es diarrea y otros tipos de síntomas similares a lo que sería la Escherichia coli. Y estas se pueden transmitir más que todo en personas que son viajeras o que viajan a países que son endémicos de este tipo de enfermedades y que pueden adquirirse a través de la ingesta de alimentos o de agua más que todo. También tenemos lo que serían las infecciones de segundo tipo. Estas invaden lo que sería el epitelio y las bacterias penetran lo que sería en las células epiteliales, liberan lo que sería la toxina dentro del organismo o dentro de la célula y se puede producir también lo que sería la muerte celular, así como las infecciones de primer tipo que producen muerte celular. Y asociado a esto hay una respuesta inmune que nuestro organismo presenta, ya que como sabemos, nuestra barrera o nuestro mecanismo de defensa se activa cuando hay presencia de enfermedades. Habría lo que sería invasión local de leucocitos y también presencia de fiebre. Y este tipo de infecciones pueden producirse o pueden producir lo que sería diarrea con sangre en las heces. Y cierto tipo de bacterias de este tipo tenemos lo que sería también la Escherichia coli, pero en este caso sería la enteroinvasiva, la Shigella y la Salmonella. Y también tenemos lo que serían las infecciones de tercer tipo, que por así decirlo, estas serían las más graves. Porque la bacteria invade a lo que serían los ganglios y pasa a lo que sería ya a la sangre. Esta produce lo que sería dolor abdominal, diarrea con leucocitos y sangre. Y su invasión es más profunda.
Los síntomas que este tipo produce son fiebre, dolor de cabeza, leucocitosis y sepsis. Leucocitosis o presencia de leucocitos, ya que sabemos de que los neutrófilos se elevan cuando hay presencia de una infección bacteriana. Entonces, es por eso de que se puede producir leucocitosis. Y los ejemplos de bacterias de este tipo, de este tercer tipo, serían la Salmonella typhi, la Yersinia enterocolítica y la Campylobacter jejuni. Ahora les mostraré lo que sería el video. ¿Por qué no deberíamos de lavar nosotros el pollo? Porque nosotros estaríamos infectando lo que serían las superficies o los utensilios que nosotros estamos ocupando. Incluso si nosotros realizamos lo que sería la desinfección o la antisepsia correspondiente a los utensilios o a la superficie que nosotros hemos utilizado para desinfectarlos, siempre habrán presencia de bacterias. Es por eso de que no deberíamos de lavar el pollo, porque al tener contacto con otros o al desinfectar otro tipo de alimentos, ese tipo de bacterias siempre quedarían ahí. Entonces, corremos el riesgo de que podamos infectar otros alimentos e infectarnos nosotros. Ahora hablaremos sobre el apartado de la susceptibilidad de las enterobacterias. Las enterobacterias oportunistas, o sea, de que, como sabemos, el ejemplo que les había dado anteriormente de la Escherichia coli es parte de nuestra flora normal, y más adelante vamos a hablar cómo esta se convierte en patógena, ya que se es dado el caso de que estas bacterias son oportunistas. Entonces, cuando hay presencia de una lesión, estas ingresan a lo que sería el torrente sanguíneo y pueden producirse o pueden realizar daño a lo que sería el hospedero. Y estas causan lo que serían infecciones de tipo comunitario, de tipo nosocomial y los asociados a los cuidados intensivos. Pues como sabemos, las enterobacterias viven dentro del tubo digestivo como parte de nuestra flora normal. Y al presentarse una lesión, un ejemplo de estos, como ya les había dicho, la Escherichia coli entraría a lo que sería el torrente sanguíneo, convirtiéndose así en una bacteria patógena capaz de producir daño al hospedero. Algunos factores de riesgo general pueden ser la edad, la comorbilidad y el uso previo de ciertos antibióticos. Otros factores son el consumo de alimentos contaminados, como ya les había explicado anteriormente, serían las carnes frescas, más que todo la carne molida, que esta puede contener lo que sería la Escherichia coli, la leche cruda que no ha sido previamente pasteurizada, semillas germinadas, crudas, entre otros, pueden ser los causantes de contagiarnos más que todo por Escherichia coli, pero no solamente por esta, sino que también por otras bacterias. Algunas personas que consumen seguido aves de corral o huevos crudos, sin ser previamente cocinados o sin ser previamente correctamente desinfectados, pueden contraer lo que sería salmonela debido a la exposición de estos alimentos con esta bacteria. Ahora continuaremos con lo que sería el apartado de la patogenia de las enterobacterias. Hay dos enterobacterias principales que son más oportunistas que otras. En este caso tendríamos a la Escherichia coli y a la Klebsiella pneumoniae, ya que como sabemos y como les he venido explicado anteriormente, la Escherichia coli es parte de nuestra flora normal en el tubo digestivo, pero esta puede convertirse en patógena, ya que esta es meramente oportunista y puede entrar a lo que sería el torrente sanguíneo y producir daño a lo que sería el hospedero. Las enterobacterias están preparadas para tomar ventaja de su presencia habitual en el ambiente y como parte de la flora normal para producir enfermedad cuando obtienen acceso a cavidades corporales que por lo común en este caso son estériles. Las estructuras de superficie, como las pilosidades, favorecen este proceso en algunas especies y seguramente lo llevan a cabo por muchas otras, ya que ciertas características de algunas bacterias contienen lo que serían pilis, que son pilosidades
que le adquieren mayor facilidad a las bacterias para poder adherirse a cierto tipo de superficies o de tejidos que son estériles. Una vez que se han ubicado en tejidos profundos, se comprende poco su capacidad para poder persistir en dichos tejidos y causar lo que sería lesión, salvo la acción de las endotoxinas de LPS y de algunas especies que se saben que pueden producir exotoxinas o que cuentan con cápsulas. El prototipo de infección oportunista es la infección de las vías urinarias, en la cual las enterobacterias lo que sería o lo que hacen es lograr el acceso a la vejiga por traumatismos menores o por instrumentación. Como ya observábamos en una imagen anterior, las infecciones de las vías urinarias entran a lo que sería la vejiga a través de traumatismos. En este caso podría ser por una sonda vesical o por instrumentación. Las cepas con capacidad de adherirse a las células del epitelio urinario pueden persistir y pueden multiplicarse en la orina, que es rica en nutrientes. Podemos observar en este caso en exámenes de orina o en urocultivos que hay presencia cuando hay enfermedades de infecciones urinarias, hay presencia de bacterias, ya que estas se multiplican y permanecen y se multiplican en la orina. Y estas en ocasiones se diseminan a través de los uréteres hasta lo que sería la pelvis renal y el riñón y pueden producir la pielonefritis. Así, los traumatismos cutáneos, cutáneos o de mucosas pueden permitir lo que sería el acceso a tejidos blandos y a la aspiración hacia los pulmones con colonización relevante del aparato respiratorio con bacterias. La colonización constituye una oportunidad cuando disminuyen las barreras de defensa. Las infecciones de vías urinarias ocurren por el acceso y adherencia de las bacterias a la mucosa vesical. Ahora hablaremos sobre el cuadro clínico de las enterobacterias. Ciertos tipos de bacterias como Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica y ciertas cepas de Escherichia coli son capaces de producir enfermedad en el tubo digestivo, y no solamente en el tubo digestivo, sino que también pueden producir en el tracto urinario, ya sea que Escherichia coli pueda entrar a lo que sería a la vejiga. Estos patógenos intestinales tienen propiedades invasoras o factores de virulencia como citotoxinas y enterotoxinas que se correlacionan con el tipo de diarrea que producen, ya que como les había mencionado anteriormente, hay diferentes tipos de diarrea que pueden producir estas bacterias, que son la diarrea acuosa, la diarrea con presencia de sangre en las heces o la diarrea con presencia de leucocitos. Entonces, en términos generales, las cepas invasoras y citotóxicas producen lo que sería una diarrea inflamatoria conocida como disentería, con la presencia de leucocitos y sangre en las heces, o pueden ser con ambas, ya sea con presencia de sangre y de leucocitos. Hay ciertos síntomas característicos que pueden producir estas bacterias o por una infección. Este sería la fiebre, ya que como sabemos y conocemos, la fiebre empieza a partir de los 38 grados centígrados o 38 grados Celsius. Puede producir también escalofríos y cansancio. Puede producir falta de aliento si el paciente presenta neumonía, dolor al orinar, si tiene una infección de las vías urinarias. Además, puede producir lo que sería dolor e hinchazón de la piel, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Puede producir dolor o hinchazón de la piel si se tiene una infección en la herida. Si se tiene una infección en la herida. También puede producir dolor abdominal si tiene infección en el hígado o en el vaso. Y también puede presentarse lo que sería cuello rígido y disminución de la conciencia si se tiene una infección en lo que sería los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, en este caso, que puede producir una meningitis. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Diana Lucila Mesa Guevara y continuando con esta exposición,
Mi persona les hablará sobre lo que es el diagnóstico de laboratorio. En este caso tenemos lo que son las muestras y en las muestras incluimos lo que es orina, sangre, pus, líquido cefalorraquídeo, esputo u otro material orgánico según lo determine la ubicación del proceso patológico. También tenemos frotis. En este caso las enterobacterias tienen una estructura morfológica parecida entre sí, por eso se realizan los frotis. Asimismo tenemos lo que es los cultivos y las muestras se colocan en placas de agar, sangre y medios diferenciales. Con estos últimos a menudo es factible la identificación preliminar rápida de las bacterias entéricas gram negativas. Seguidamente tenemos lo que son las pruebas de amplificación de ácido nucleico NAT. En la actualidad se dispone una variedad de NAT múltiples diseñadas para detectar la mayor parte de los patógenos que causan síndromes particulares y muchos más están bajo ensayo clínico todavía. Tal grupo de pruebas detecta miembros de enterobacterias en muestras como hemocultivos positivos, LCR, muestras respiratorias y DS. También tenemos lo que es la serología y en este caso la persona sana a menudo tiene aglutininas contra varias especies de Shigella, por eso se realiza la serología. Y por último tenemos lo que son las pruebas bioquímicas y en las pruebas bioquímicas decimos que estas se han vuelto cada vez más sofisticadas y en la actualidad todos los miembros de la familia Enterobacterias se pueden identificar de forma precisa en un plazo de 24 horas mediante algunos sistemas de identificación comercializados en la actualidad. Para el diagnóstico diferencial tenemos lo que son los cultivos en medio diferencial. Los medios de McConkey y desoxicolato permiten la detección rápida de microorganismos que no fermentan lactosa, no solo las salmonelas y las shigella, sino también los proteus, las serratias y las pseudomonas, entre otros. Los microorganismos gram positivos son inhibidos hasta cierto grado. El medio de sulfato de bismuto permite la detección rápida de las salmonelas que forman colonias negras a causa de la producción del H2S. También tenemos lo que es el agar eosina azul de metileno, que este es un medio de cultivo que permite una diferenciación muy clara entre las colonias de organismos fermentadores de lactosa y aquellos que no la fermentan. También tenemos lo que es el agar silosalicina desoxicolato, que es un medio de cultivo selectivo utilizado en el aislamiento de especies de la salmonela y la shigella a partir de muestras clínicas y de alimentos. Tenemos también lo que es el agar entérico de Hectoin, que este es un medio de cultivo selectivo y diferencial usado principalmente para aislar salmonelas y shigellas en muestras de S. Y por último tenemos lo que es el agar salmonella shigella, que se le considera un medio moderadamente selectivo según el nivel de inhibición de los microorganismos gram positivos y enterobacterias diferentes de la salmonella y shigella. Con respecto al tratamiento, no se dispone de ningún tratamiento individual específico, aunque sí se pueden utilizar algunos fármacos como las sulfonamidas, la ampicilina, la cefalosporina, las fluoroquinolonas y los aminoglucosídicos, ya que estos tienen efectos antibacterianos notables contra los entéricos, pero es importante la variación de la susceptibilidad y las pruebas de laboratorio para conocer la susceptibilidad a estos antibióticos, ya que en muchos casos es frecuente la resistencia a múltiples fármacos y esto está sujeto al control de los plasmidos transmisibles. Por otra parte, tenemos que en determinados trastornos que predisponen a la infección por estos microorganismos necesitan corrección quirúrgica.
por ejemplo, el alivio de la obstrucción en las vías urinarias, el cierre de una perforación de un órgano abdominal o la resección de la porción bronquiostática del pulmón. Para el tratamiento de la bacteriología por gram negativos y el choque séptico inminente, se exige la instauración rápida de antimicrobianos y el restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico y el tratamiento para la coagulación intravascular diseminada. Por otra parte, tenemos que para la prevención de la diarrea del viajero, podemos utilizar lo que es la suspensión de la subsalicilato de bismuto, que puede inactivar lo que es la enteroxina de la Escherichia coli in vitro, y dosis periódicas de tetraciclinas u otros antimicrobianos por periodos limitados. Con respecto a las complicaciones, la mayoría de los adultos sanos se recuperan de la enfermedad de Escherichia coli en aproximadamente una semana, aunque es posible que algunas personas, en particular los niños pequeños y los adultos mayores, padezcan una forma de insuficiencia renal que pueda poner en riesgo la vida, conocida como síndrome urémico hemolítico. También puede haber deficiencia temporal de la disacaridasa después de la diarrea y artritis reactiva, que es una complicación frecuente que se presenta en ocasiones en individuos positivos infectados por lo que son las shigellas. Raras veces aparece síndrome urémico hemolítico en el caso de las shigellas, pero no se descarta la posibilidad. Por otra parte, surgen en cerca del 30% de sujetos sin tratamiento y causan el 75% de las muertes, lo que son las hemorragias intestinales expresadas por un descenso súbito de la temperatura y la aparición de signos de choque seguidos de la presencia de sangre fresca u oscura en las heces o perforación intestinal, acompañados de dolor e hipersensibilidad abdominal, y es más probable que aparezca durante la tercera semana. En este caso, el reconocimiento de leucocitos y taquicardia sugiere esas complicaciones y se observan con menos frecuencia en retención urinaria, neumonía, tromboflebitis, miocarditis, psicosis, colecistitis, nefritis, entre otras. Para la prevención y el control, tenemos que ninguna vacuna o medicamento puede protegernos de las enfermedades causadas por la bacteria Escherichia coli, aunque los investigadores están analizando las posibles creaciones de una vacuna para poder prevenir estas enfermedades. Pero para reducir la probabilidad de estar expuestos a la bacteria Escherichia coli, podemos seguir a pie de la letra a evitar algunas cosas, por ejemplo, tragar agua de lagos o piscinas, lavarnos las manos con frecuencia, evitar los alimentos peligrosos y tener cuidado con lo que es la contaminación cruzada. Para la shigellosis tampoco hay vacuna para prevenirla, pero según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y su Centro Nacional para Epidemias Infecciosas, las medidas preventivas son sencillas. Entre ellas incluimos lo que es el lavado de manos con agua y jabón de manera cuidadosa, después de ir al baño, después de cambiar pañales y antes de preparar alimentos o bebidas. También eliminar los pañales sucios de una forma adecuada. Esto más que todo para las personas que tienen hijos pequeños. Asimismo, desinfectar la zona donde se cambian los pañales de los bebés para posteriormente utilizarlas nuevamente, y mantener a los niños con diarrea fuera del lugar de los niños sanos. También supervisar lavarse las manos en niños pequeños o enseñarles el uso adecuado del jabón
para el lavado de manos en los niños pequeños. También otro factor para evitar lo que es esta enfermedad es que las personas con enfermedades diarreicas no deben preparar alimentos para otras personas. También evitar beber agua de piscinas y entre otros, ¿verdad? Posteriormente tenemos la inmunización para la fiebre tifoidea. En este caso la inmunización no siempre es eficaz, pero debe considerarse para contactos en el hogar de un portador de fiebre tifoidea, viajeros que se desplazan a regiones endémicas y durante brotes epidémicos. Se dispone de una vacuna oral de dosis múltiples y una parenteral de una sola dosis. Su eficacia son similares, pero la vacuna oral causa menos efectos secundarios y en el caso de los refuerzos, cuando están indicados, deben administrarse cada 5 años y 2 años para los preparados de manera oral y parenteral, en este orden. Primero se pone la primera dosis, posteriormente un refuerzo a los 5 años, posteriormente un refuerzo a los 2 años. Esto es para preparados orales y parenterales. En la disposición adecuada de residuos y la protección de alimentos y suministros de agua contra la contaminación, son importantes las medidas de la salud pública para prevenir la salmonelosis. En el caso, los portadores no pueden trabajar en la manipulación de alimentos y es necesario lavarnos las manos de manera cuidadosa para poder prevenir la transferencia de la bacteria de salmonela a la boca o a los alimentos que preparamos. Para evitar la contaminación cruzada de la salmonela podemos hacer lo siguiente. Primero, almacenemos la carne cruda de res, de ave o de pescado, apartada del resto de los alimentos en el refrigerador. De ser posible, para el uso de la cocina es necesario tener 2 tablas para cortar, una para cortar la carne cruda y la otra para las frutas y los vegetales. Nunca debemos colocar los alimentos cocidos en un plato sin lavar que antes contuvo carne cruda y también debemos evitar comer huevos crudos. Muchas personas tienen esta costumbre, más que todo la gente del campo, de comer huevos crudos, pero debemos evitarlo para así evitar estas enfermedades. Esta imagen representa lo que ya se les explicó anteriormente. En la primera tenemos lo que es evitemos la salmonela y los consejos prácticos que hay que seguir para evitar las enfermedades provocadas por lo que es la salmonela. Y el primero tenemos acá como el hábito de compra, ¿verdad? Y esto no solo se manifiesta en el hábito de compra, sino que también a la hora de guardar nuestros alimentos, almacenarlos de una manera adecuada. También las precauciones que debemos de tener a la hora de cocinar nuestros alimentos, ser exigentes con la higiene personal, no conservar la comida de una manera inadecuada, como ya se les dijo anteriormente, ¿verdad? Las carnes específicamente deben de almacenarse en algún lugar específico. Y también tenemos la imagen de la Escherichia coli, que en muchas ocasiones podemos adquirir esa bacteria en nuestro organismo o se puede activar en nuestro organismo por el mal uso que nosotros mismos le damos a nuestros alimentos. Recordemos que en la actualidad se utilizan muchos abonos orgánicos para los cultivos de las frutas y las verduras, que si nosotros no lavamos bien estos alimentos podemos provocar lo que es la activación de la Escherichia coli en nuestro cuerpo, ya que esos abonos orgánicos la mayoría de veces son desechos de animales como sus heces fecales, entre otras cosas. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta lo que es limpiar, separar
cocinar y almacenar de una manera adecuada, ¿verdad? No es que cuando vamos a venir de comprar nuestros alimentos solo los vamos a poner todos juntos en X lugar del refrigerador y no los vamos a desinfectar con anterioridad antes de guardarlo. Para finalizar, como equipo de trabajo podemos concluir que a través de los medios de cultivo, las técnicas bioquímicas y los estudios moleculares llegamos a la identificación completa de lo que es la Escherichia coli, la salmonela y la shigella. Nuestro cuerpo es uno de los mayores depósitos donde se alojan millones de microorganismos, los cuales se encuentran presentes de manera estacionaria, viviendo en una perfecta simbiosis, y muchos otros que fueron causantes de pestes y pandemias en la Edad Antigua tienen aún presencia en la era moderna. Es importante saber que existen microorganismos que pueden estar presentes en el intestino sin presentar algún daño al cuerpo, más cuando este es introducido a otro medio que no sea el intestino, serán responsables de infecciones y complicaciones, afectando así el organismo. Esta familia es la responsable de una variedad de patologías que clasificarse como enfermedades, pueden clasificarse como enfermedades entéricas o infecciosas extraintestinales, encontrándose en estas las infecciones urinarias, bacteriológicas y la meningitis. Se han descrito las diferentes enterobacterias presentes en el medio libre y el organismo, además de las principales sintomatologías y los cuadros clínicos que estos presentan al tener acciones negativas en el cuerpo humano. Ya habiéndose identificado los grupos más vulnerables a estos agentes, es de vital importancia tomar las medidas preventivas para evitar la propagación de estos hacia los humanos por medio de alimentos o contacto con animales que son portadores. Y esta sería toda nuestra participación. Muchas gracias por su atención prestada.